A todas y a todos los representantes de las distintas hermandades y cofradías, creo que de toda Andalucía, que tenéis alguna imagen de nuestro hijo predilecto de la ciudad de San Roque, del municipio de San Roque, de Don Luis Ortega Bru, que hoy hubiese cumplido 100 años. Estamos durante este año 2016 celebrando el centenario del nacimiento de Luis Ortega Bru. Hemos querido realizar una agenda completa durante todo el año 2016, por tanto venimos realizando actividades desde el mes de enero. En enero del 2016 concluiremos el 31 de diciembre de este año. Y hoy, un día central, cuando justo hoy día 10 de septiembre se cumple ese centenario del nacimiento. La agenda creo que completa que se ha preparado desde la Delegación de Cultura comienza con una recepción al conjunto de hermandades de cofradía y el vestido de la bienvenida a la ciudad de San Roque y a la jornada, que espero que sea satisfactoria y que la puedan disfrutar. A continuación, si les parece, nos acompañáis al salón de actos, al salón principal de este Palacio de los Gobernadores, el edificio principal del área de cultura de la ciudad de San Roque, donde además tenemos aquí detrás justo de este panel el Museo Luis Ortega Bru, con una ampliación que hicimos además en el año 2013, que podrán disfrutar. Sé por la conversación que he mantenido con algunos de vosotros, que habéis realizado muchas excursiones y que habéis ya conocido el museo. Y ahora, para los que venís por primera vez, les invito a que, más que a la parte de la presidencia del salón, miren hacia atrás, miren hacia la parte trasera de la sala, que van a ver una de las obras que más aprecia este alcalde, que más aprecia, pues yo creo que muchos vecinos y vecinas de la ciudad de San Roque, como es el éxodo, que es la salida de los españoles de la ciudad de Gibraltar cuando es tomada por los británicos, por los ingleses, en 1704. Creo que hay un trabajo y creo que es una de las obras quizás más conocidas de la ciudad de San Roque, menos conocida a nivel de Andalucía, y les invito también a que la puedan observar. Y ahora comenzamos la jornada en ese salón de actos del Palacio de los Gobernadores. Sean bienvenidos y subimos las tres. Muchas gracias. Gracias. Bien, pues bienvenidos nuevamente, buenos días. Vamos a dar inicio a este encuentro de hermandades que se ha preparado en esta jornada especial de ese cumplimiento del centenario del nacimiento de Don Luis Ortega Bru. Hemos tenido la recepción, gracias por haber venido, a los representantes de las hermandades que creo que han confirmado de Córdoba, de Jerez, de Sevilla, de La Línea y por supuesto de San Roque. Son varias las que estáis aquí y mi agradecimiento por pasar esta jornada, que espero no sea muy calurosa, pero sí que les invito a que disfruten de la conversación y de la exposición que va a realizar posteriormente dos técnicos de cultura, quien se sienta en el extremo de aquí de mi brazo derecho, don Antonio Pérez Girón, que es técnico del área de cultura, además es cronista oficial de la ciudad de San Roque desde hace ya más de 2 décadas, y entre sus obras, tiene distintas obras, también ha escrito sobre el San Roque de Luis Ortega Bru, que es uno de los libros que se les va a realizar entrega a la representación de cada una de las hermandades, y les invito también a que lo conozcan. Y también les dejaré con doña Irene Aranega, técnica también de la Delegación de Cultura, que ha estado preparando y trabajando en la realización no solo de esta actividad, sino de todo el año completo dedicado a Luis Ortega Bru, y es la responsable de la exposición museográfica y museológica del Museo Luis Ortega Bru, y por tanto también se va a quedar con nosotros. Y en la agenda que tenemos prevista, además de esta presentación, pues en esa exposición donde queremos que haya pues un debate participativo por parte de todos los que tenéis algún tipo de información sobre la obra de Luis Ortega Bru, sobre la que tenéis en vuestra titularidad de vuestra hermandad o de cualquier otra, y en definitiva el que converséis, el que paséis un rato de estas 2 horas previas al almuerzo, donde también hay previsto a partir de las 2:30, a partir de las 14:30, un almuerzo con todos los aquí presentes, que espero que lo puedan disfrutar también, siempre bajo la figura de Luis Ortega Bru, que por cierto yo creo que todos conocéis a
Ángel Luis, al hijo de Luis, que está aquí, que nos acompaña. Creo que vosotros tenéis mucha más relación que incluso que yo como alcalde con él. Os he visto ya de saludarle. Y también tengo por aquí, que no sé ahora dónde está, Manu. Manu, ¿tú por qué estás puesto tan lejos? Vente con nosotros. Ahí tiene un micrófono al lado de Antonio Pérez. Vente. Y también tenemos al sobrino de Luis Ortega Bru, a Ángel Ortega, que además también es un gran amante de la escultura, trabaja y tiene distintas obras en toda la geografía andaluza y por supuesto también aquí en San Roque, donde acompaña al Cristo de la Buena Muerte la Virgen de la Amargura, que él la realizó, y si tiene la oportunidad de conocer algo de la ciudad, en la Alameda Alfonso XI, en el centro de la ciudad, también es el autor de la obra que en el año 2006 se realizaba con motivo del tercer centenario de los 300 años de la fundación de la ciudad de San Roque, que celebramos en el año 2006. La obra en este caso no es de salida como el éxodo de Gibraltar, sino de unión entre los pueblos, y creo que él después también puede exponerla. A continuación del almuerzo está prevista una visita a la iglesia de Santa María la Coronada. Creo que hemos tenido la oportunidad, aunque brevemente, de saludar al nuevo párroco, a José Antonio, que ha estado por aquí, pero se tenía que marchar porque tenía una boda. Habéis visto también en la entrada de la plaza de la iglesia que había una familia pendiente de casar, y el párroco sí que está con nosotros, nos ha saludado y se ha tenido que marchar a sus obligaciones, y les atenderá luego en esa visita a la iglesia de Santa María la Coronada, donde, entre otras cuestiones, tendremos la oportunidad de ver la imagen titular de la Hermandad de la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte, y allí espero que la hermana mayor, María Collado, pues os informe y os traslade pues lo que ella entienda bien sobre su hermandad. A las 17:30, a las 5:30, hay prevista una visita al Museo Ortega Bru, que se encontraba abajo en esa planta, y espero que puedan ver, además del museo, de toda la obra, como digo, que el museo se inauguraba en el año 2000, pero luego hubo una ampliación importante en el año 2013, y creo que también van a poder conocerla aquellos que todavía no la hayan visto. Y concluirá la jornada a las 19:30 con la exposición de las piezas inéditas de Luis Ortega Bru, y en este caso hay que agradecer a las personas que han depositado sus obras en el Ayuntamiento de San Roque, tanto a Ángel Luis, muchas gracias, a Manu Ortega, muchas gracias, a María Coronada, que no la he visto, pero también nos ha prestado distintos elementos de su propiedad, e incluso hemos tenido ya una donación para siempre, no solo para la exposición puntual, por parte de un anónimo, al que desde aquí también quiero sumar mi agradecimiento por esa aportación que va a engrandecer nuevamente el Museo Luis Ortega Bru. Y dentro de esta jornada, y con ello concluyo, ya no por parte del Ayuntamiento de San Roque, sino en este caso desde el Obispado de Cádiz y de la mano de la Hermandad, de la Cofradía Titular del Cristo de la Buena Muerte, se ha preparado también una serie de actos que se suman a esta jornada central del centenario del nacimiento de Luis Ortega Bru. Mi agradecimiento también a la Hermandad por sumarse a esta conmemoración, por sumarse a esta celebración, y a partir de las 8:30 tenemos previsto, o tienen previsto, yo he querido separar porque la organización en este caso le corresponde a la Hermandad, le corresponde a la Iglesia, le corresponde al Obispado. A partir de las 8:30 tenemos, si no tengo la información errónea, una misa que dará inicio a las 8:30 y que a continuación habrá un Vía Crucis, una procesión, como algunos menos aficionados le conocemos, un Vía Crucis, a continuación, con salida desde la propia parroquia Santa María la Coronada y con visita al cementerio de la ciudad de San Roque, al cementerio de San Miguel, y después regreso hacia la propia parroquia. Van a conocer, pues yo creo que un buen conjunto de calles de nuestro conjunto histórico-artístico de la ciudad de San Roque, que estoy convencido que les va a gustar, les va a agradar, y por tanto creo que es una jornada pues muy completa, donde a eso de las 12 de la noche nos despediremos de vosotros. Espero que tengan tiempo y ocasión y la oportunidad de disfrutar de toda esa jornada que se ha preparado con mimo desde la Delegación de Cultura, a los que yo quiero agradecer el trabajo que han realizado Antonio, Irene y todo el conjunto de empleados de la delegación, y espero que lo disfruten. Espero que lo disfruten. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias.
Y ahora les dejamos con quien va a moderar esta jornada, les dejamos con Antonio Pérez, cronista oficial de la ciudad, y con Irene Aranega, la directora del Museo Luis Ortega Bru. A ellos les pido, por favor, que tomen asiento en la presidencia de este salón. Muchas gracias. Gracias a todos los aquí presentes. Sé que ha sido para algunos de vosotros un camino bastante largo hasta llegar aquí. Venís de diversos puntos de Andalucía y se agradece mucho en esta jornada tan calurosa de este septiembre tan atípico que vengáis a compartir con nosotros un día muy especial, quizás el día central de la celebración de este centenario de la figura de Luis Ortega Bru. Es muy importante que estemos aquí ahora, puesto que sobre Luis Ortega Bru se han dicho muchísimas cosas, pero aún no se ha profundizado en la centralidad de su propuesta artística y en la grandiosidad de su figura. Y es para esto que os hemos reunido aquí, para poner una serie de puestas en común entre las vivencias que muchos de vosotros hayan tenido directamente con Luis, pero también para saber de qué forma se encaminan vuestras hermandades, vuestras cofradías. ¿Cómo os imagináis el futuro a medio y corto plazo? Luis Ortega Bru nace en 1916, hace 100 años, en un San Roque completamente sumido en la pobreza, como todos los pueblos de la Andalucía que no tenían ningún otro medio industrial, y viene en el seno de una familia, como todos saben ustedes, alfarera por antonomasia, y por lo tanto es el punto de partida que va a lanzar o a crear ese imaginero que luego vamos a conocer y que en el entendimiento de muchos, hace poco tuvimos un seminario en el curso de verano universitario aquí y ya se le cataloga como el gran imaginero del siglo XX. Es una familia de ideas para la época muy avanzada. Su padre es un sindicalista muy significativo en San Roque, de la CNT. Carmen Bru es su madre, Ángel Ortega su padre, Carmen Bru es su madre, es una cartagenera que su familia se establece en San Roque y bueno, pues es la partera del pueblo, la partera pobre del pueblo, porque es la partera que, bueno, no tenía titulación, era lo típico de la época, pero además que normalmente pues a los pobres no le cobraba. Era una señora que especialmente querida en la ciudad, una mujer muy dulce. Yo he tenido oportunidad de hablar con gente que la trataron. Y bueno, pues Luis empieza a trabajar el barro en su tejar de muy cercano de aquí, que todavía se conserva, de Pasada Honda. Y bueno, pues allí empieza a despuntar ese niño en un pueblo donde realmente no había medios para poder florecer esas actitudes artísticas. Se apunta o lo apuntan a una academia de dibujo de un dibujante muy famoso de aquí, José Domingo de Mena y Juan Domingo de Mena. Ambos después serían muy conocidos. Juan Domingo de Mena fue un gran escenógrafo, uno de los grandes escenógrafos españoles de la compañía María Guerrero. Y bueno, pues llega un momento en que a ese niño no le pueden enseñar nada más que lo que ya el conocimiento que tienen los maestros. A partir de ahí, mediante una beca del ayuntamiento, se va a estudiar a la Escuela Elemental del Trabajo, la Escuela de Artes y Oficios de la Línea, era la única que había en la zona. Y bueno, pues ahí llega a ser algunos años de estudio, pero la guerra va a irrumpir en la vida de esta plácida familia. Luis es el mayor de 6 hermanos, había uno más pequeño que había muerto en el año 27 y bueno, pues a partir de ahí surge la gran tragedia familiar que muchos de ustedes conocen también, la tragedia de la desaparición de su madre, fusilamiento de su madre, que todavía no sabemos dónde está los restos, y el de su padre también por sus ideas fines republicanas. Eso va a marcar a Luis de una manera tremenda. Luis fue una persona en absoluto rencorosa, pero eso lo va a marcar a lo largo de su vida, y aquí está su hijo y está su sobrino que pueden dar testimonio de ello. Yo no voy a hacer ya mi intervención más larga porque es muy breve el tiempo que tenemos, pero en ese marco de
ese San Roque de la época, de un San Roque muy politizado políticamente, muy enfrentado a la clase caciquil que dominaba la época, está la familia Ortega Bru. Es una familia, como decía, con unas ideas muy avanzadas, muy progresistas para la época. Carmen Bru era defensora de los derechos de la mujer, cuando prácticamente el 70% de la población era analfabeta, y eso efectivamente va a marcar la actitud de Luis. Luis fue militante de las Juventudes Libertarias, aunque después de la Guerra Civil y después de pasar por los campos de concentración y la cárcel, abandonará toda presencia política. La muerte de sus padres, su paso por la cárcel, va a quedar reflejada en su obra, pero su obra es mucho más amplia y de eso ya después nos hablará Ángel. Yo finalizo aquí mi intervención, Irene, y si te parece bien. Muchísimas gracias, Antonio. Vamos a empezar un turno de palabra, podríamos empezar por allí y seguiríamos hablando, en el cual os pediría que se identificaran exactamente, algunos sé de dónde vienen y provienen, bueno, que se presentaran y que nos hablaran de Luis, en el caso de que lo conocieran, qué supone para vosotros tener una obra de Luis y qué actividades a medio o corto plazo, hacia dónde respira y anda la cofradía. Y sin más, pues le cedo la palabra. Buenas tardes, mi nombre es Francisco José González, represento a la Archicofradía de Pasión de Málaga y celebro encontrarme con Ángel Luis, a quien saludo, a los que no conozco, a la hermana mayor de la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte, que tan amablemente también nos ha invitado. Y Luis efectivamente supone un antes y un después en la historia de la archicofradía, aunque esto suene atópico, pero es una realidad. La Archicofradía de Pasión es una archicofradía joven y nace precisamente en plena República Española, donde tres jóvenes pues desafiando la corriente pues tremenda que había anticlerical y antieclesial que había en Málaga, deciden precisamente fundar una cofradía para de alguna manera dar testimonio en unos momentos donde la catástrofe era tremenda, es decir, que se jugaron la vida, se jugaron el pellejo por hacer eso. Se adquirió una cabeza de una imagen de un nazareno en Beas de Segura y a esa imagen pues Paco Palma le hizo una devanadera y bueno, pues desde esos años hasta el año 76 aquello aguantó como pudo, con muchas restauraciones, hasta que decidimos que la cofradía merecía precisamente tener una gran imagen por el mejor escultor que hubiera en el momento. Y entendimos que el mejor escultor era Luis. Luis en eso lo encontramos en Sevilla, estaba entregando una de las imágenes del Apostolado de la Cena y que quedamos con él para tener un encuentro en Málaga y bueno, pues a raíz de ahí trabamos una gran amistad del año 76 hasta el año 82. Esos 6 años fueron años intensos, por eso digo intensos de relación. Se hizo hermano de pasión, hizo la imagen, en Málaga le salvaron la vida, hablando de los campos de concentración, estuvo también en un barco que hubo cárcel en el Surto, en el puerto de Málaga, y él pues en el sudario del Señor de Pasión, cuando lo talló, a Málaga tierra de mis abuelos, porque Antonio Ortega Escalona, el cojo de Málaga, famoso cantao, era pariente suyo, parece que primo de su abuelo paterno. Y también en otro momento determinado, cuando entrega al Señor, dice: entrego esto a Málaga con gratitud, porque en Málaga me salvaron la vida, contaba él. O sea que es una imagen, no solamente un referente a su vida y su paso por Málaga, sino también es darle a Málaga algo que él con gratitud quería hacer. Entendemos que la obra del Señor de Pasión es un exponente dentro de la imaginería contemporánea y dentro de la propia producción artística de Luis, por una razón muy sencilla, porque cuando hicimos el encargo, que fue en el verano del 76, él nos pidió que
a cuenta, digamos, del encargo, del importe del encargo, que le reserváramos un apartamento en Málaga, y le encontramos un apartamento en Torremolinos en los meses de julio, finales de julio y el mes de agosto del año 76. Se fue a Málaga exclusivamente con la cabeza y manos del señor, o sea que es que no tenía otra cosa, se empleó, digamos, a fondo, y eso lo pueden ustedes comprobar. Yo con esto no quiero ponerme medalla porque evidentemente, pero que es así de cierto. Y la verdad es que eso ha cambiado la vida de la hermandad, el tener la imagen, es una imagen pues que llama poderosamente la atención, es una imagen que concita la devoción, y es una imagen que a la propia cofradía le ha dado pues mucha más relevancia espiritual de la que la cofradía ya de por sí tenía con su historia. Restauró también la imagen de la Virgen, es una imagen de Antonio Asensio de la Cerda, de la que hay pocas imágenes, algunas imágenes dolorosas. También estaba muy toqueteada, por eso de los gustos de la época, de que diferentes artistas dejen su impronta, a veces una mala impronta, y Ruiz hizo una gran restauración, fruto de esa restauración y tanto gusto que la hermandad, la cofradía del Gran Poder de Sevilla hizo que restaurara también la imagen de Nuestra Señora del Mayor Dolor y Traspaso, titulada de la cofradía del Gran Poder de Sevilla. Del sacado de punto del cuerpo, de las piernas, y sirvieron también para el Nazareno de las Misericordias de la Hermandad de las Siete Palabras de Sevilla. Bien, pues a partir de ahí también hay un giro en su vida, porque con la hechura del Señor de Pasión él decide venirse de Madrid, rompe con su trayectoria en Madrid, se viene a Sevilla, y por eso digo, la relación que tenemos desde entonces es muy cercana, frecuente. Y bueno, pues la cofradía, sabiendo que se celebrará el centenario, ha organizado también una magna exposición que va a tener lugar desde el 2 de diciembre al 28 de enero en el Palacio Episcopal de Málaga. Hemos pedido la colaboración del Museo y del Ayuntamiento de San Roque, que generosamente han atendido esa petición, también de la familia de Luis y de algunas cofradías, donde queremos en esa magna exposición que paralelamente van a celebrarse algunas conferencias para poner de relieve también pues todos los matices de la obra de Luis Ortega Bru, que Luis no solamente es imaginero, sino también es pintor y tiene una vasta producción artística que es poco conocido, quizás sea más conocido en el mundo de las cofradías por las imágenes devocionales, pero tiene una interesantísima obra profana. Entonces, y bueno, pues todo eso es lo que queremos nosotros poner en valor. De modo que mi presencia aquí es una presencia agradecida, un homenaje que le tributamos desde luego a Luis, al amigo, y bueno, pues al artista y al que supo pues dar su impronta a la hermandad, toda esa vida que llevaba él, efectivamente, ese gesto desgarrador de la vida, y está plasmado en la imagen, el dolor, pero al mismo tiempo la esperanza. Es una imagen que llama la atención precisamente porque nos llama a esa paz a la que todos aspiramos. De modo que muchas gracias y me siento honrado con estar hoy aquí esta mañana. Muchísimas gracias, Francisco José. Nosotros también estamos deseando colaborar con la exposición y os invito a todos en diciembre a que vayamos a verla porque va a merecer muchísimo la pena. Y muchísimas gracias por venir de nuevo. Le cedo la palabra a Manu Ortega, sobrino carnal de Luis Ortega Bru y también grandísimo artista, del que hemos tenido una magnífica prueba en una exposición que tuvo a bien de organizarnos en mayo, ¿no? Fue en mayo. Mayo fue. Para conmemorar el centenario de la figura de Luis Ortega Bru. Manu, es tuya la palabra. Gracias, buenas tardes. Bueno, voy a ser breve porque somos muchos y todos queremos hablar un poquito. Yo voy a recalcar quizás un aspecto desconocido de mi tío, ¿no? Y es su trabajo en el taller. Las vigilias de trabajo con él eran grandiosas, eran muy didácticas y muy alegres. Él tenía fama algo de irascible o de introvertido, ¿no? Pero trabajando con él en el taller era muy diferente a lo que la gente piensa. Recuerdo muy bien los últimos toques que dimos a
algunas figuras para Sevilla, como el Cristo de San Gonzalo o alguna de la Cena de Sevilla, o alguna figura para la oración de Huerto de Huelva. Son vigilias de trabajo, ya te digo, llenas de cariño y de alegría. Eran figuras que a lo mejor iban a salir al día siguiente, o había que llevarlas a las hermandades para que la ropa ya casi estaba sin hacer, terminar la ropa y montarlas en el paso. En fin, son vivencias que uno nunca puede olvidar, ¿eh? Eso es lo que quería decir. Gracias. A continuación, le cedo la palabra y le pediría que se presentase para todo el mundo. Muchas gracias. Buenas tardes. Me llamo Juan Domingo Macías y Mavilla y soy el hermano mayor de la Hermandad de Gloria de la Inmaculada Concepción de la Línea de la Concepción. Como ustedes ven, tenemos el mismo apellido, la hermandad y la ciudad. Por lo tanto, la relación que existe entre el municipio y la Virgen es estrecha. Según los datos que tenemos, fue hacia 1731 cuando una pequeña Inmaculada, hoy llamada Inmaculada Peregrina, llega al Istmo, porque entonces no existía la línea, con los tercios que Felipe V de Anyuco, el conde de Aludema, llega para poner sitio a Gibraltar. Desde entonces la Inmaculada Concepción está con la línea. Ha permanecido en muchos sitios. Por supuesto, aquella imagen de campaña se debieron encomendar numerosos soldados que se enfrentaban en la batalla en los sitios a Gibraltar. Después recibió culto en una pequeña ermita que había junto a la comandancia militar de la línea. Más tarde presidió el altar mayor de la parroquia de la Inmaculada. Luego estuvo en la sacristía y actualmente se encuentra a la derecha del altar mayor del santuario de la Inmaculada Concepción en la línea. Aquella imagen pues quedó como reliquia, aunque le hacemos unos cultos anuales. El más importante es una romería que cumple ya 30 años actualmente al parque de la ciudad, y después fue sustituida por otra imagen de los talleres de Olot, que estuvo muchos años presidiendo el altar mayor y que en cierta ocasión, un día de la Inmaculada, cuando la procesión salía del templo, pues le dieron un golpe y la decapitaron. A raíz de aquello, pues desde los responsables municipales se pusieron de acuerdo o contrataron a don Luis Ortega Bru para que hiciera la actual imagen de la Inmaculada. Es una imagen preciosa. Quizás llama la atención el tamaño de la Virgen, porque tiene nada menos que 2 metros 54 centímetros. Y también su peso, calculamos, porque la verdad que no la hemos pesado, pero calculamos que pesa más de 200 kilos. Entonces, cada año cuando la bajamos para celebrar los cultos patronales y la ponemos en lo alto del paso, pues es un trabajo ímprobo. Quizás eso es una opinión mía, porque verdaderamente llama la atención la altura de la Virgen. Creo que el escultor, insisto que es una opinión mía, debió calcular el tamaño de la hornacina y para llenarlo decidió darle esa altura, porque que yo sepa no hay imágenes de ese tamaño, insisto, más de 2,5 metros. En cuanto a la hermandad, pues es una organización que
aunque tiene como tal solo 10 años, verdaderamente la devoción de los linenses por la Inmaculada se remonta pues a aquel tiempo. Desde entonces la Inmaculada y la línea han ido siempre de la mano. Se le dio a poco de segregarse la línea de San Roque, se decide que la patrona de la línea sea la Inmaculada Concepción y se le da el apellido a la línea, que se dudó entre la línea de Gibraltar y la línea de la Concepción y se le dio el de la línea de la Concepción. La hermandad en origen, siguiendo esa devoción, se llamaba Legión de María, después se llamó Damas y Caballeros de la Inmaculada, hasta que hace una década aproximadamente pues pasó a llamarse Hermandad de Gloria de la Inmaculada Concepción. Incluso se dilucidó si el escudo de la línea debía llevar en medio de los dos castillos a la Inmaculada Concepción. En 1954 es cuando se contrata o se adquiere el ayuntamiento, que no es la hermandad, la imagen a Ortega Bru. El retablo, que es muy importante decirlo, es muy anterior a la propia configuración de la ciudad, ya que fue traído desde Ronda, cedido por la duquesa de Placet, pero con anterioridad había estado en el convento de San Esteban de Salamanca, a la derecha, de donde fue traído a Ronda y desde allí en unos carros a la línea de la Concepción. La imagen actual fue bendecida el 8 de diciembre de 1954 en la plaza de la iglesia. Insisto, tengo aquí anotado, que llama la atención la altura y el tamaño de la Inmaculada. No me voy a extender mucho más. Muchísimas gracias por esta gran descripción de lo que supone la Inmaculada, no solo la figura en sí, sino también en la vida de los linenses. Y sin más le cedo la palabra a... Perdóname que me he olvidado del nombre. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Antonio Vela Garrido y vengo de Cádiz. Y aunque hoy, en el día de hoy, vengo acompañando al maestro Alonso como prioste de la Hermandad del Descendimiento de Jerez, mis vivencias y conocimiento de don Luis es a través de mi hermandad de Cádiz, a la que pertenezco desde que nací, y a la cual tuve la suerte de que mi abuelo y un grupo de hermanos del Colegio de la Salle fundaran, que es la del Cristo del Perdón de Cádiz. Y bueno, es una hermandad del perdón que se funda en el año 35, el 9 de marzo del 35. A los pocos meses de fundarse se funda en la parroquia de la Merced. Tenemos la mala suerte de que, bueno, en las hordas de aquella época se quema la iglesia y se quema el Cristo que teníamos, Cristo, Virgen, se quema todo. Era un Cristo atribuido a José de Arce. Bueno, nos quedamos sin Cristo, empieza la guerra y entonces la hermandad decide ubicarse en la parroquia de Santa Cruz, donde hoy en día sigue. Se le encarga el Cristo, bueno, Cristo, Virgen, San Juan y todas las imágenes se le encargan a un artista local, a Miguel Laínez Capote, el cual hace el Cristo. Y este Cristo está como titular hasta el año 79. Y está como titular hasta el año 79 porque la Junta de Gobierno que entra en esa época, bueno, ya os digo, desde que se funda la hermandad siempre mi familia siempre ha estado formando parte de juntas de gobierno, siempre mi abuelo funda, mi tío fue hermano mayor, mis primos, todos mis tíos, siempre hemos estado en juntas de gobierno y entonces en el año 79 se le da un giro radical a la hermandad. O sea, prácticamente se empieza a cambiar todo, de arriba a abajo. Lo primero que se cambia es la Virgen, se le encarga a la Virgen a Paco Buiza, se desecha la de Laínez y se usa la de Buiza. Y al año siguiente, bueno, ese mismo año de la bendición, en septiembre del 79,
En la calle Castellar de Sevilla se firma el contrato con don Luis y empieza a nacer lo que es hoy en día para mí esa obra sublime que tiene don Luis en Cádiz, que desgraciadamente es la única. Durante un tiempo tuvimos dos, y están aquí sus representantes, y que por razones que ya yo no sé si contarán o no contarán, desgraciadamente se tuvo que ir de Cádiz. Tuve la suerte de ser costalero del Cristo en Cádiz. Entonces, bueno, pues se firma el contrato en septiembre del 79 con don Luis y se empieza a crear el Cristo del Perdón en Cádiz. Ya en el año el 17 de marzo del 81 se recibe ya permiso del obispado para la bendición, y el día de San José, el 19 de marzo, se bendice el Cristo, al cual asiste don Luis con su señora, y bueno, el obispo era Dorado Soto de aquella época, que luego fue obispo de Málaga. Yo tuve la suerte de servir de monaguillo en aquella bendición. Y a mí lo que más me impresionaba de don Luis fue desde que conocí el Cristo prácticamente, cuando empezó a sacarlo de punto en un taco de madera allí en la calle Castellar, cómo lo vi creciendo poco a poco en ese patio donde había tantísimo arte, porque estaba rodeado de orfebres, allí había todo tipo de artistas. Bueno, yo corría allí con 12 o 14 años, corría allí iba visitando a todos los artistas. Y bueno, desde que lo vi prácticamente desde la escayola hasta que ya salió casi terminado, porque el Cristo no se terminó allí en la calle Castellar, se terminó en las dependencias de la parroquia. Y bueno, es una cosa que siempre recordaré cuando fuimos con la furgoneta a llevarnos el Cristo. Estaba allí tumbado allí puesto, preparado para meterlo en la furgoneta, y recuerdo la cara de don Luis, algo que no se me olvidará en la vida, cómo se dirigió a la rodilla del Cristo, le tocó así en la rodilla, y bueno, usó una palabra que yo voy a repetir. Él dijo: bueno, picha, ya te vas para Cádiz, ¿no? O sea, entonces eso es algo que no se me olvidará en la vida, ¿no? Porque, o sea, ese señor tan chiquitito que hacía cosas tan grandes, se acercara al Cristo y dijera, bueno. Entonces, bueno, pues es una cosa que impresionó. Luego llegó el Cristo allí a Cádiz y, como digo, yo tampoco entendía mucho de la época, pero por lo que me contaba la gente, no llegó terminado del todo. Entonces, el Cristo estaba allí en las dependencias, don Luis iba, miraba al Cristo, salía por la puerta de atrás, iba al campo del sur y se ponía a pasear para arriba, para abajo, y no hacía nada. Pasaba un día, pasaba otro y seguía paseando y no hacía nada. Entonces ya cuando mi tío, ya como hermano mayor, le pregunta, bueno, don Luis, ¿y qué es lo que está usted esperando? Y dice, no, es que estoy viendo a ver la luz de Cádiz, a ver cómo termino el Cristo, que no sé cómo terminarlo. Entonces quiero darle la luz de Cádiz al Cristo. Entonces, bueno, pues eso son cosas que desde chico te vas contando, pero que después con el paso de los años no te olvidas. Y ya para colmo, ya de lo que he aprendido hoy, ya eso que me lo ha contado también aquí el maestro Álvarez del Pino, un artista muy renombrado allí en Cádiz, lo que me ha contado hoy, ya eso me ha dejado completamente tocado, porque eso no lo conocía. Según me comentaba él, el Cristo del Perdón en Cádiz, como él usa, la palabra que él usa es algo muy heavy. Es algo muy heavy porque no nace porque sí. Es una deuda que tenía pendiente don Luis con Cádiz. Y me explico. Como bien has dicho, los padres fueron fusilados. Uno fue aquí en el campo de Gibraltar y el padre lo fusilaron en los fosos de las Puertas de Tierra de Cádiz. Entonces don Luis no sabía dónde estaba enterrado su padre. Entonces, gracias al padre al suegro del señor Trigo, pues en los archivos se estuvo investigando y se descubrió dónde estaba enterrado en el cementerio de Cádiz, en una fosa común. Entonces, cuando Luis crea el Cristo, es un Cristo que se sale, no sé si conocen el misterio del perdón, es un Cristo que va el Cristo con los dos ladrones, San Juan y la Virgen. Por cierto, San Juan y la Virgen también son obra suya, que la hace al año siguiente, la hace en el año 81, en el año 82, se estrenan en marzo del 82 y justo en noviembre es cuando él muere. Entonces, los dos ladrones y la Magdalena no la podemos llevar porque falleció y no lo pudimos, el misterio está incompleto, lo hizo otro escultor gaditano. Y entonces el Cristo no es como Montserrat, que el Cristo está perdonando al buen ladrón.
El Cristo del Perdón está como queriéndose escapar de la cruz y mirando hacia arriba. El Cristo no perdona al buen ladrón, el Cristo perdona al pueblo de Cádiz. Perdona al pueblo de Cádiz por haber asesinado a su padre en la época en el año 40 allí en Cádiz. Entonces es como una especie de... todo eso son palabras del artista, que es el que me lo ha contado hoy, porque yo no lo sabía, ni se me hubiera ocurrido nunca pensarlo. Entonces es como una especie de deuda que tiene con Cádiz, y el Cristo perdona a Cádiz por haber asesinado a su padre y haberlo encontrado donde estaba. Y entonces él lo que hace es, a través del Cristo, él perdona a Cádiz por haber asesinado ya a su padre. Y eso es un poco lo que puedo contar. Interesantísimo lo que nos acaba de contar ahora. Me imagino que más de uno tendrá los pelos de punta como los tengo yo ahora. Seguimos contigo. Gracias. Soy Silverio Sotomayor. Pertenezco a la Hermandad del Amor de Córdoba, pero llego a Córdoba con el Señor del Silencio de Cádiz. Es decir, soy de Cádiz. Conozco a Luis, tuve la suerte de conocer a Luis Ortega Bru, porque la cofradía que estábamos antes en Cádiz decidimos hacer unos candelabros arbóreos para la hermandad que pertenecíamos, y con Manolo Guzmán Bejarano, que era el que nos lo iba a hacer, los citamos. Los gaditanos nos gusta mucho que la gente fuera de Cádiz vengan a Cádiz y disfruten de Cádiz, y entonces le pedimos a Manolo Guzmán que se viniera a Cádiz para que conociera la cofradía, el paso, los candelabros que íbamos a hacer y demás. Y tuvimos la suerte de que Manolo Guzmán, pues con Paco Santo, que era el que estaba siempre con él en el taller, era el administrador, vino con Luis Ortega. Entonces entramos en la parroquia de San Lorenzo, empezamos a hablar con Guzmán de lo que nos afectaba como cofrades, que si los candelabros, que si para allá, que si para acá, que si el Cristo, y Luis se nos perdía, claro, Luis siempre estaba en su mundo. Y mirábamos, hoy Luis se ha escondido, ¿no? Está allí, está allí, está aquí, está aquí, está allí, está allí. La parroquia de San Lorenzo tenía muchos retablos, tenía mucho barroco, y él pues estaba allí muy entusiasmado. Y de momento nos dice: tenéis ahí una virgen nuestra, mía. ¿Una virgen tuya? Nosotros, ni idea. Y era una Inmaculada que verdaderamente un párroco antiguo de la parroquia pues se la había encargado a Luis. Y estaba allí, que nadie sabía que aquello era ni de Luis Ortega, porque una Inmaculada moderna, una Inmaculada que hoy día ya está catalogada y demás, nos quedamos fríos. Y entonces Manolo Guzmán, que creo que los cofrades lo conocen bien, no vamos a explicar quién era Manolo Guzmán, le decía: desde luego tenéis suerte, este hace por nada un Cristo mejor que ese. Y dijimos, nosotros hay que empezar también, que éramos niños de 18 a 24 años. Y dijimos, éramos casi parte del grupo joven de la hermandad y los que habíamos, los nuevecitos que queríamos renovar toda la cofradía. Y entonces dijimos, ¿cómo va a ser este hombre esto? ¿Y cómo nos va a hacer? Y dice que sí. Luis, ¿tú eres capaz? Y Luis dice, sí. Total, no lo creímos, pero no nos lo creíamos. Nos fuimos ya a la casa de hermandad, nos comimos nuestros pescaditos, nuestras cositas de Cádiz. Cuando vamos a la próxima vez a Sevilla, Manolo Guzmán dice: ¿vais a hacer lo de Luis? Manolo nos está metiendo en un lío muy gordo, que ahora con un Cristo que no sé qué. Venid para acá. ¿Ustedes conocéis San Gonzalo? Bueno, he visto en las fotos, que no sé qué. Venid para acá. Y nos cogió en el coche y nos llevó al Tardón. La iglesia cerrada, entramos por una puertecita pequeña, que era la casa hermandad de ellos, y del tirón miramos y nos dimos con San Gonzalo, claro. Cuando nos dimos con San Gonzalo y veíamos a Luis, decía, esta es la oportunidad de nuestra vida o nunca más. Evidentemente, desde entonces apostamos porque Luis nos hiciera la imagen del Señor. Desde ese día mantuvimos con Luis una gran amistad, porque era un hombre bohemio, una forma, había que sacarle las palabras muy difícil, pero cuando lo que te decía lo tenías que apuntar porque se te quedaba grabado y te daba lecciones de lo que decía. Tuvimos mucho cariño con él, apostamos mucho por la imagen, empezó a modelar la imagen, pero en el mundo cofrade, que todos que estamos aquí somos cofrades, sabe cómo son las cosas interiores de la cofradía, y hubo un movimiento de que no querían que se quitara el Cristo antiguo. Entonces nosotros, se llevó a Cabildo, quedó más o menos empatado,
que no son los cabildos de hoy en día en las hermandades, que se mueven, hay prensa, sino era una cosa normal. Fuimos 40, quedamos 20 y dijimos, mira, pues mejor no hacer nada. Pero ya nosotros nos había cautivado tanto Luis Ortega Bru que nos fuimos de la hermandad y decidimos que nosotros con Luis Ortega Bru a muerte. Y entonces ya cuando él modeló el busto de la imagen, que es precisamente la que tenéis en el portal de aquí, precisamente está él abrazando, esa imagen para nosotros nos cautivó totalmente, porque tiene los dos perfiles de la vida de Luis. Tiene el fuerte, el que él padeció, y después tiene el dulce, el Luis verdaderamente interior. Entonces esa imagen para nosotros fue lo máximo. No, jóvenes, sin dinero, sin nada, pero decidimos que Luis tenía que terminar esa imagen, y esa imagen la teníamos que tener nosotros a nuestro culto. Para no extenderme mucho, trabajamos hasta que el Señor se hizo en el taller de Manolo Guzmán el barro, a igual que lo que ha dicho aquí el hermano también del perdón, se hizo el Cristo del Perdón. Yo he conocido a Luis tallando, modelando en barro en los talleres de Manolo Guzmán, que tenía en lo que es torneo antes de la Expo 92, que aquello era no lo que conocemos hoy de Sevilla, allí en barro. Y además para mí eso no se me olvidará nunca. Luis cuando esculpía, esculpía no, en este caso modelaba, los dedos se le iban. Él, ya varias veces hablando con él decía que él no apretaba los dedos, ni él ponía los dedos ni nada, sino algo interior suyo hacía que aquello se modelara. Entonces, cuando yo vi ese crucificado, que él lo ha expresado bien, ese crucificado, pero anatómicamente bien hecho, como un hombre, totalmente con sus partes y todo, y nada de cabello ni de barba, eso era una perfección. Ya después, porque esa era una perfección, ya después le puso los cabellos, todas esas cosas así. Ya después Luis se fue a Madrid otra vez, dejó Guzmán. Nosotros niños, fíjate tú, este hombre que se ha ido a Madrid, se ha llevado al Cristo, y entonces sonaba mucho lo del Palmar de Troya. Se lo va a vender al Palmar de Troya, nosotros nos vamos a quedar sin Cristo, y no vean la que nosotros sufrimos desde que Luis se fue a Madrid. Lo llevábamos allí a la talle suyo por teléfono. No preocuparse, no, a Madrid. No preocuparse. Y entonces sabíamos que la Estrella le habían cargado, por mediación de Martín el tallista, los relieves del paso. Entonces nosotros íbamos casi toda la semana a la Estrella. Ha venido Luis a traer los relieves, y Luis entró en la semana de Santa del 80, en marzo, vino a Sevilla a montar las cartelas de la Estrella. Montó las cartelas y ya cogió el taller de Castelar. Y ya se vino de nuevo a Sevilla, en el taller de Castellar, que ahí ya talló también el Cristo del Perdón, talló el nuestro, y ya, vamos, se terminó el descendimiento y empezó el de Manzanares. Entonces nosotros le hacíamos un seguimiento a Luis con miedo, pero además porque nos atraía enormemente el hablar con él. Nosotros íbamos casi todos los sábados a Sevilla a ver a Luis y echar rato con él. Al principio su familia estaba en Madrid y los sábados nos quedábamos con él, comíamos, e incluso algunas veces hemos estado en su casa con él charlando, haciéndole un poco de compañía, hasta que ya vino su familia. Ya después hemos estado con su familia, con su señora que vino y demás, y cuando ya nosotros lo que queríamos es que nos terminara Cristo, y él pues, se dejaba un poquito de ahí. En noviembre del 80, ya el 1 de noviembre ya llegó la hora de llevándolo, casi semi-acabado, medio acabado, pero nosotros no lo llevamos, porque si no lo perdemos. Y era la realidad. Y cuando vinimos con el camión para llevárnoslo para Cádiz, entramos en la calle Castellar, un camión muy grande, estaba allí Luis, le dijimos que él conocía la historia del Señor, ya a ver qué iba a pasar. A nosotros hay algo que él nos dijo y nos marcó para siempre, que ha sido que el futuro, el cual hemos llevado. Él nos dijo que él hacía imágenes, pero para el pueblo. No tendría sentido de que una imagen estuviera expuesta en exposiciones o algo. Él quería que la imagen estuviera para el pueblo y la calle. Él disfrutaba enormemente cuando veía lo que transmitía sus imágenes en la gente y en la cara de la gente del pueblo, de la calle, o en la iglesia rezando. Para él era eso. Entonces nuestro objetivo era, nos lo llevamos para Cádiz, pero
este Cristo que hace Luis tiene que estar en la calle por fuerza, esté a donde sea. Nos vamos a Cádiz, cuando Luis nos va a entregar, y verdaderamente aquí hay algunos que han recogido imágenes, yo no sé si es de Pasión de Málaga, fue Paco, Pepe Paco también el que lo recogió, ¿no? El de Pasión, este hombre, cuando nosotros recogimos el Cristo, Luis, vamos, hoy en Ángel, cada vez que lo veo, pues me acuerdo mucho evidentemente de él, esos ojos que tiene, vivos, que cuando se emocionan un poquito le sale esa luz que le sale, pues Luis, evidentemente, cuando ya nos íbamos a llevar al Señor, le salía eso de los ojos. Yo no voy a decir que se emocionara ni que llorara, porque para él una obra era muchas cosas, pero sí sentía eso. Y dice, ya se va para Cádiz, mi Cristo. Le dio un beso y digo, Luis, tampoco es para tanto, tú puedes venir a verlo cuando quieras, en cuanto. Dice, no, ha sido mi coincidente durante el tiempo que ha estado aquí conmigo. Total, que Luis, él siempre decía lo mismo. Yo no sé cómo se hace. Yo me pongo delante de él y el que mueve las manos, me las mueve. Entonces, eso es un motivo para nosotros quedaron muy fuertes, muy grabados y muy apegados a Luis Ortega Bru. Por eso estamos aquí hoy 4, ¿no? Aparte de los de la Hermandad del Amor. Pues para nosotros al museo hemos venido muchísimas veces, ¿no? Y seguiremos viendo, y a Málaga, y a Sevilla, y a donde haga falta. Entonces llega el Señor a Cádiz, lo metemos de momento en un local, le buscamos un sitio, y ya ahí empieza la parte cultural, que se la voy a dejar a mi compañero Pepe para que también exponga algo. Buenos días, yo me llamo José Francisco Trigo y yo lo primero que quisiera destacar es que yo en mi vida tengo la suerte de haber conocido a un genio, y con toda la extensión de la palabra. Yo en mi juventud, éramos muy jóvenes, yo recuerdo cuando entraba en el taller de la calle Castellar y estaba Luis trabajando de espalda a la puerta, y yo le decía de la puerta, Luis, y Luis no hacía caso. No se enteraba, había que llamarlo, tocarle la espalda para que él saliera de esa abstracción en la que tenía, ¿no? O cuando lo llamaba al taller de Manolo de los Ríos, Manolo, ¿puede llamar a Luis, por favor? Eso se queda en mis recuerdos, ¿no? Yo el último recuerdo que tengo de Luis Ortega Bru fue en su casa de la Plaza del Pumarejo, en Sevilla, muy enfermo ya, y mi última visión de él es dejarlo sentado en el sofá. Le dijimos, adiós Luis, y la siguiente vez que estuve con él fue en la iglesia de San Gil cuando se celebró su entierro, que nos fuimos corriendo porque teníamos que estar presentes en esa despedida. Por eso, para nosotros, por lo menos, Luis Ortega Bru, más que un artista, más que un genio, fue un amigo al que quisimos mucho, al que seguimos queriendo, y al que para nosotros es el artífice que nos construyó parte de nuestra vida, porque la imagen de Jesús del Silencio que él hizo, una de las casi sus obras póstumas, pues a nosotros nos ha modelado nuestra vida, y para nosotros Luis Ortega Bru es algo muy importante, ¿no? Quisiera yo dejar claro eso. Y ya abreviando por último, la imagen del Señor se llevó en Cádiz durante 11 años, se bendijo el 22 de noviembre de 1981, Luis Ortega Bru estuvo, como ha dicho nuestro hermano, estuvo presente en la bendición del Cristo del Perdón, y después de ahí fue al local donde teníamos nosotros la imagen, que se la preparamos para ese día. Cuando el Cristo llegó a la hermandad, a la parroquia de San Antonio, estuvo allí 11 años, celebró cultos mensuales, cultos de Cuaresma, cultos de Cristo Rey, y estuvo presidiendo un Vía Crucis parroquial durante 5 años. Y podemos decir que el último Vía Crucis que presidió el Señor por las calles de Cádiz, que fue en el año 1987, pues detrás podía llevar más de 500 personas devotas del Señor en el Vía Crucis. Por lo tanto, cuando el Señor se va para Cádiz, hay un sector del ambiente cofrade que fue un poquito contrario a nosotros, que casi no le importó, pero hubo un sector que todavía se sigue lamentando de que Cádiz perdiera una joya, como hoy en día podemos nosotros afirmar que es una obra de Luis Ortega Bru. Muchas gracias. Muy interesante la composición que nos habéis dado, las pinceladas que nos ayudan un poco a conocer más, ¿no?, la figura de Luis. Cuando bueno, quiera. Yo soy Miguel Ángel de la Torre, soy el presidente de la Junta Gestora de la Hermandad del Amor de Córdoba. A nosotros, a la Hermandad del Amor de Córdoba, pues en el año 91 empezamos, la semana que viene, Dios mediante,
a celebrar los 25 aniversarios de la llegada del Señor del Silencio a nuestra hermandad de Córdoba como titular de la Hermandad del Amor. Y tengo que decir que desde que llegó esta bendita imagen a la hermandad, pues sinceramente la hermandad se transformó, aparte de ser la primera cofradía que en Córdoba llevamos ya 25 años procesionando con 3 pasos procesionales. Nosotros teníamos 2 titulares, que era el Santísimo Cristo del Amor y María Santísima de la Encarnación, de gran arraigo, porque el Cristo del Amor es del siglo XV, un crucificado que ha pasado por distintas etapas en la cofradía, en la ciudad de Córdoba, hasta que en la creación de la parroquia en el año 50 pues desembarca allí. Y en el año 91 pues llega a la hermandad el Santísimo Cristo de nuestro Padre Jesús del Silencio en el Despreciado de Herodes. Nosotros, yo no soy de Cádiz, yo soy cordobés, pero sí tengo que decir que desde que llegó el Señor del Silencio a Córdoba, pues a mí particularmente y a mi familia pues nos cautivó la imagen del Señor del Silencio. Tengo que decir que nosotros no conocimos ni a Ortega Bru, porque lo conocieron los hermanos de Cádiz, ni la cofradía tuvo ninguna conversación con Luis Ortega Bru, ni cuando falleció ni nada, porque ni nosotros pensábamos que el Señor del Silencio iba a estar en Córdoba. ¿Por qué está el Señor del Silencio en Córdoba? Pues muchas veces el designio de Dios que va escribiendo por derroteros distintos. Sí tengo que decir que artísticamente la obra es impresionante, o sea, poder besar las manos del Señor del Silencio es un privilegio que tenemos los hermanos de Córdoba, que muchas veces los hermanos que viven en Cádiz pues no tienen ese privilegio de poderlo ver diariamente. Y sí tengo que decir que desde la hermandad pues nos sentimos muy orgullosos de tener esta bendita imagen. Puedo decir sin ánimo de vanagloria que es una imagen muy querida en Córdoba, que no han hecho querer los hermanos que vinieron de Cádiz, no han hecho querer muchísimo esta bendita imagen, que tenemos pruebas o estamos en proceso de ver que esta imagen se va más allá de lo que es la escultura, porque tenemos algunas pruebas de curaciones a través de la bendita imagen del Señor del Silencio. Y recientemente una persona que sin ser de Córdoba se encuentra un domingo de Ramos con el Señor de cara a cara en la calle, hace una petición por un hijo suyo enfermo gravemente y el hijo sana de una enfermedad grave en menos de 6 meses. Entonces, para nosotros es un orgullo y que además que se nos hace sentirnos que tenemos ante nuestras manos un elemento por el que Dios se vale para transmitir su gracia hoy día. Desde la Hermandad del Amor muy agradecidos por habernos invitado a este encuentro, porque creo que recopilar la obra de Luis Ortega Bru y que nos veamos y que compartamos experiencia y vivencia pues nos engrandece a todos. Y simplemente pues deciros a todos pues que nuestra imagen del silencio está disponible para que todos podáis rezarle y podáis verla allí en la ciudad de Córdoba. Esta imagen ha unido 2 capitales importantes, Cádiz y Córdoba. Y ahora empezamos su 25 aniversario y también desde la hermandad pues habíamos puesto este encuentro también pues dentro de los actos de este 25 aniversario de la llegada de la bendita imagen del silencio a la hermandad de Córdoba. Como acto, nosotros el día 25 lo celebramos en Cádiz, viene la Hermandad del Amor, viene a Cádiz, hacemos un acto que fue hace 25 años cuando el Señor se fue para Córdoba. Y después en Cádiz, el 14 de octubre, vamos a tener una conferencia que nos la da Antonio Álvarez del Pino, el que hemos comentado antes, que es pintor. Ha estudiado mucho sobre Luis Ortega Bru, es el que ha hecho el cartel conmemorativo de los 25 aniversarios y el título de la conferencia es Luis Ortega Bru, el soplo de la imaginería.
Y a la vez, en la antesala de la sala de conferencias, queremos exponer parte de nuestro patrimonio que tenemos de recuerdo de Ortega Bru. Muchas gracias, muy interesante. Haremos todo lo posible por asistir y corresponderos, ¿no?, con el mismo cariño que vosotros lo habéis hecho. Vamos a continuar, si no os parece mal, por allí, para que sea Ángel Luis el que cierre las intervenciones antes de poderos dar a vosotros, ¿no?, la palabra de ruegos y preguntas. Entonces, si nos parece mal y a Ángel tampoco le parece mal ser el último, empezamos por allí, ¿vale? Bueno, gracias. Buenas tardes. Yo soy Ana María Carrasco y vengo en representación de la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza en la línea de la Concepción. Bueno, nuestros orígenes se remontan allá por el 47, cuando la imagen de la Virgen del Carmen procesionaba con el Santísimo Cristo del Mar, pero vestida de esperanza. Entonces no llevaba el manto verde, como se le conoce ahora, procesionaba con un manto negro. Pues así estuvo 2 años hasta el 49, donde por problemas con la hermandad, la gente de la parroquia, pues deciden fundar la Hermandad del Santísimo Crucifijo de la Salud y Nuestra Señora de la Esperanza, donde en 1950 su hermano mayor, don Guillermo Veneroni Recio, pues encargan a don Luis la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza, donde empieza a procesionar en 1951, desde la humilde capilla que teníamos en el barrio de San Bernardo. Entonces ya Cristo del Mar salía de la Tunara y nosotros salíamos de San Bernardo y hacían como un pequeño encuentro donde se juntaban las dos. Y ya por el año 86, donde nos donaron al Santísimo Cristo del Amor, que es titular de nuestra hermandad ahora, pues se funda la Hermandad del Santísimo Cristo del Amor, María Santísima de la Esperanza y San Bernardo Abad. Y para mí decir personalmente, esta junta ni la anterior, pues no hemos llegado a conocer personalmente a este artista, ¿no? Decir que es un orgullo tener una obra suya y que es una de las imágenes más veneradas en la línea de la Concepción a nivel de toda la ciudad. Para nosotros es un gran orgullo y la verdad que estamos orgullosos de poder tener una obra de tal categoría como la que hizo don Ortega Bru. Muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención. Estamos viendo que es una de las figuras más antiguas, ¿no?, de todas las que se han... Es del 50, me has dicho, ¿no? Sí, y se bendijo en el 51, ¿no? De las más antiguas de las que hasta ahora aquí se han expuesto. Continuamos porque vamos, la verdad es que a buen ritmo. Espero que no os estéis aburriendo porque son intervenciones muy, muy, muy interesantes. Creo que estamos consiguiendo lo que pretendíamos. María, adelante. Bueno, buenas tardes. Yo soy María del Mar Collado, hermana mayor de la Venerable Hermandad de Penitencia del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Santísima de la Amargura. Yo llevo poco tiempo de hermana mayor y bueno, la hermandad está muy ligada a Ortega Bru, no solo por ser de aquí, sino también por sus familiares y por nuestros titulares, lógicamente. Yo os voy a presentar a Diego Piñé, para quien no lo conozca. Diego Piñé fue muchos años hermano mayor de la hermandad. Lleva toda la vida en la hermandad de Buena Muerte primero y luego de Buena Muerte y Amargura, y nadie mejor que él os puede contar un poquito la historia de la hermandad y la relación de Ortega Bru y de sus familiares con la hermandad. También deciros que Diego Piñel sigue siendo hermano mayor honorífico de la hermandad y bueno, y él es conocedor de toda la historia mucho mejor que yo, así que le paso la palabra. Muchas gracias María. Simplemente hoy soy hermano de la cofradía. Buenas tardes a todos. Es un orgullo para nosotros, los sanroqueños, de que Luis Ortega Bru naciera en San Roque.
Es el orgullo más grande como sanroqueño que puedo transmitir a todos ustedes. Tuve la mala suerte, la pena de no haberlo conocido, pero bastante sanroqueños, que hoy no están aquí o estarán algunos aquí que se le puede dar la palabra, lo conoció. Pero he tenido la virtud de ser devoto de esta hermandad y de este Cristo, y sobre todo también de Luis Ortega Bru, ya que me llegó a conocer a su hijo Ángel Luis, que para mí ha sido un orgullo en la amistad y en el conocimiento de su padre, igual que su sobrino Manuel Ángel. Me llegó esa amistad, igual que a sus tías, gracias también a mi amigo Antonio. Os quiero contar brevemente que nuestro Cristo de la Buena Muerte nació en San Roque, de un sanroqueño. Sobre el año 1950 al 52, el Consejo Parroquial de San Roque y una serie de sanroqueños, no quiero detallar nombres porque si no se me pueden quedar alguna atrás y se pueden molestar. Simplemente vamos a hablar de personas y de Luis Ortega Bru. Tuvieron el acierto de que nuestro Luis Ortega Bru sanroqueño, de encargarle un Cristo de la Buena Muerte. Por supuesto, un orgullo para Luis de prestar a hacer ese Cristo. Bueno, pues ese Cristo nació de nuestro campo santo, del cementerio de San Miguel. Ahí se arrancó, se cortó un ciprés, uno de los más grandes que había, que esta noche tendremos la suerte de depositar una corona o un ramo de flores en la hermandad en homenaje de Luis Ortega Bru, por supuesto, en el mosaico que tenemos en nuestro campo santo, y un poquito más adelante entregaremos también un ramo de flores a los difuntos queridos que están allí, y además donde se arrancó dicho ciprés. Sobre el año 50-52, Luis Ortega Bru tenía un reto muy grande, que era hacer nuestro Cristo de la Buena Muerte para San Roque, y aparte hacer también el Cristo de Santa Marta en Sevilla. Sobre esos años el Cristo de la Buena Muerte se hizo por suscripción popular de todo un pueblo de San Roque a su imaginero. El coste lo pagó la gente de San Roque, que es lo más bonito que podemos transmitir. Y de ahí también sirvió 3 modelos de sanroqueños para dicho Cristo. Ese Cristo salió por primera vez en el año 1956. Se procesionó en el año 1956. Con el tiempo lo hemos adorado en San Roque, porque para nosotros verlo es que el que lo vive parece que se va a bajar de la cruz, porque es un Cristo que no está muerto, un Cristo que está en la expiración, para nosotros los que más o menos vemos. El Cristo pasó una serie de años, de décadas, y a cuenta de la humedad y de ese ciprés que se cortó con un poquito de humedad, pues ese Cristo se iba a restaurar, aquí en Sevilla por una catedrática. Pero claro, los que somos de la hermandad, como por ejemplo voy a decir un nombre que para mí es muy querido, como Bernardo Andrade, hermano mayor antes que yo, y para mí como un padre, como ha sido mi padre, también devoto de este Cristo, le comenté, digo, nosotros vamos a hablar para que este Cristo lo restaure la gubia que sale del brazo del hijo de Ortega Bru, que es Ángel Luis. Y eso para mí fue una de las satisfacciones más grandes, que el Ayuntamiento de San Roque y el Consejo Local de Hermandad y Cofradía nos dieran luz verde para ese proyecto. Ese proyecto se llevó a cabo con la ayuda también de los hermanos Alonso. Pero para mí, yo viendo trabajar también a Ángel Luis, me imaginaba trabajando a su padre. Lo buscaba, lo miraba por la espalda, lo veía de perfil, lo veía el sentimiento, cómo tocaba ese Cristo, como lo llevamos nosotros, porque yo no sabía cómo iba a quedar. Pero hijo, cuando él puso las manos en lo alto, los vellos se me ponen de punta todavía hoy día, del pedazo de obra que nos ha dejado en Santa María la Coronada para el orgullo de un pueblo de San Roque, y ese policromado, gracias a él y a Mano y a la hermandad que fuimos a Santa Marta a pedirle la autorización para dicho policromado, y ese policromado nos lo autorizó don Diego Narao, que está en el cielo hoy día, hermano mayor de Santa Marta, y fue un placer para mí, como para Ángel Luis y como para Mano, sobre todo para Ángel Luis, que fue el artífice de la restauración de ese Cristo. Hoy, precisamente ayer por la tarde, tenía un recuerdo en mi casa que me lo dio él precisamente, no sé si se acordará, pero yo sí me acuerdo, porque lo he vivido con tanto cariño, que ese tarro que tú me diste, un tarro de Nescafé pequeño que tú me diste, hoy día tiene todavía las entrañas del Buena Muerte de San Roque.
Y a lo mejor he sido egoísta por no entregarlo a la hermandad. He sido egoísta no simplemente porque se lo tenía puesto a mi padre, que está en el cielo con mi madre, y ese tarro que tú me diste la ha tenido siempre mi padre y mi madre puesto en mi cuarto. Pero he pensado mejor y le he dado la alegría a mi hermana mayor de entregarle ese bote que tú me diste para que lo tenga la hermandad y lo pueda a los fieles católicos que quieran tener un pequeño de viruta en un botecito de cristal con ese nombre de Cristo de la Buena Muerte, Luis Ortega Bru, lo tenga presente el pueblo de San Roque María. Gracias. ¿Con qué puedo hablar más? Yo simplemente hablo con el corazón, hablo con emoción, porque para mí Ortega Bru yo no lo conocí, pero conocí a su hijo y conocí a Manuel Ángel, que son dos amigos para mí hasta los últimos días. Y Ortega Bru no es para mí el mejor imaginero del siglo XX, no, es para mí el imaginero de todos los tiempos. No tengo siglo, para mí no habrá otro. Muchas gracias y cedo la palabra. Pues muchas gracias por tan bonitas palabras que... Me queda un detalle que se me olvidaba, que no puede pasar desapercibido. Tienes que decirlo. Que Luis Ortega Bru siempre quiso una Virgen para su Cristo. Y hoy día la tenemos gracias por suscripción popular también a un pueblo de San Roque que se hizo y la hizo los hermanos Ortega Alonso, que hoy es no cotitular, no, es titular con Buena Muerte y Amargura. Y sale acompañándonos el jueves y el Viernes Santo en nuestras calles de San Roque. Gracias. Os cedemos la palabra. Muy buenas tardes a todas y a todos. Soy Manuel Muñoz Natera, hermano mayor de la Real y Antigua Hermandad del Santísimo Sacramento, Sagrada Cena de nuestro Señor Jesucristo y Santa María de la Paz y Concordia, bajo las vocaciones de Gloria y Dolores. Tuve la gran alegría y satisfacción de conocer a Luis Ortega Bru cuando solamente tenía 15 años. Luis nunca le importó el dinero para nada. Luis trabajaba y hacía las cosas porque le salía de su corazón, y además él vivía toda su obra, fuese cual fuese, con una vivencia íntima y se entregaba en todo lo que hacía. Para vosotros tiene que ser un gran orgullo, para los sanroqueños, de tener un hijo como Luis Ortega Bru. Y digo tener porque Luis siempre estará presente entre todos nosotros. Luis nunca morirá. Y no morirá por la sencilla razón porque todos los que tenemos imágenes de Luis, cuando entramos en nuestras iglesias, cuando entramos en nuestras hermandades y vemos algo, vemos a Luis. Yo veo a Luis y yo le doy gracias a Luis en cada momento que piso la capilla de nuestro Padre Jesús de la Sagrada Cena. Tenemos de él el titular, nuestro Padre Jesús de la Sagrada Cena y 7 apóstoles. Luis nos lo entrega a nosotros un 19 de marzo de 1967. Así que en este próximo año cumplimos el día 19 de marzo 50 años de la imagen de nuestro Padre Jesús de la Sagrada Cena. Y con motivo de ello, el 19 de marzo vamos a realizar un Vía Crucis con nuestro Padre Jesús de la Sagrada Cena por las calles de la feligresía de San Marcos, y a continuación tendremos un besamano de 24 horas. Una vez que finalicemos el acto del Vía Crucis por las calles de la feligresía, pues la imagen de nuestro Padre Jesús de la Sagrada Cena será expuesta en besamano durante 24 horas, finalizando al día siguiente con una Eucaristía. Y para nosotros también, como no, es una gran satisfacción el tener aquí a su hijo Ángel, al que queremos mucho, y a Manolo también, su sobrino, que nos hicieron en el 2003, nos lo entregaron ya el resto de los 5 apóstoles que Luis no pudo terminar. Y no lo pudo terminar por una sencilla razón. En el año 72 terminó él de entregarnos los 7 apóstoles y iba poco a poco entregándolos. Dejamos unos pocos de años espaciados para que nos hicieran los 5 restantes, pero claro, era ya los últimos años ya de que se veía de que Luis se estaba apagando, por desgracia, para muchos cofrades. Y lo que nos pidió no él, su mujer,
por los 5 restantes apóstoles, en aquel momento no estaba en la hermandad de poder hacer frente a esa cantidad, ¿no? Pero nosotros siempre Luis está presente entre nosotros, y cada vez que miramos la cara de nuestro Padre Jesús de la Sagrada Cena, porque además la cara de nuestro Padre Jesús de la Sagrada Cena es de un hermano de la hermandad que por desgracia también está fallecido, ¿no? Porque Luis también, el San Pedro, lo cogió y es la cara de un tasca, de un tabanco que había a 50 metros de la iglesia de San Marcos. Porque además entre Luis y Manolo Guzmán se han bebido media bodega de Garbey. San Patricio era una cosa que no le podía faltar ni a Luis trabajando, ni a Manolo Guzmán tampoco trabajando, y cada vez que venía a hacernos una visita siempre le teníamos preparados sus cajas de fino San Patricio. Eso le encantaba. Y además los vimos en algunos momentos trabajando también con su copita de San Patricio. Así que felicitaros por haber organizado estos actos del centenario de su nacimiento, y que siempre debéis estar muy contentos y muy alegres los sanroqueños de haber tenido esa figura de Luis Ortega Bru, porque además para nosotros, y creo que para muchos, fue el imaginero del siglo XX. Muchas gracias. Gracias por su intervención. Bueno, justamente ahora, antes de cederle la palabra a su hijo, a Ángel, y antes de daros la palabra a vosotros, ¿no? Porque creo que entre todos los que aquí se han sentado, los representantes de las cofradías, pero creo que hay mucha gente que está dispuesta a contar anécdotas que nos puedan acercar un poco más a la figura de Luis, aunque veo que entre todos estamos haciendo una composición, ¿no?, bastante fidedigna, entre un anecdotario, ¿no?, de todos los recuerdos que tenéis y de todo lo que se sabe de él, de todo lo que se ha estudiado y de su obra que está ahí, ¿no?, y que podamos acercarnos por primera vez, ¿no?, con una imagen muchísimo más completa acerca de él como persona, como muchos de ellos habéis calificado, ¿no?, como amigo, en este caso también como padre, como tío, y como, por supuesto, no solo el gran imaginero que fue, sino yo diría que como un gran artista del siglo XX, un artista bastante polifacético. Quizás eso lo veremos un poquito más tarde en el museo que está justamente debajo de nuestros pies, ¿no? Porque Luis no solo era imaginería, aunque en este momento de la mañana es lo que toca, ¿no? Analizar esta obra por la que es reverenciado y como creo que ha sido Diego el que lo ha dicho, ¿no? No solo el mejor imaginero del siglo XX, sino el mejor directamente. Y con esto doy paso a Ángel, y si a él le parece, después de lo que creo que va a ser una emotiva intervención, daremos paso a ruegos, preguntas y bueno, para que podamos participar un poco de esto. Vale, Ángel, cuando quieras. Ahora que está en rojo, ahora. Bueno, me brillarán los ojos, pero intentaré no emocionarme. Me va a costar. Bueno, en primer lugar, quiero, en este encuentro tan precioso, y luego os digo en qué sentido digo que es bello este encuentro. Primero, quiero recalcar el esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento de San Roque, el equipo de cultura, desde su director hasta el personal de mantenimiento, todo el equipo, para, con pocos medios, hacer este primer centenario que ha sido digno, rico. Ha habido la exposición que vais a ver hoy, es única porque es obra que no está catalogada.
han logrado, ya os digo, con pocos medios un abundante fruto. Entonces, primero, su reconocimiento. Segundo, yo quiero hablar en nombre de la familia Ortega Bru. Aquí en ese relieve están Guster, Germina y Marina. Y Onésimo también. Manu y yo somos un poco la segunda generación que hemos intentado trabajar dentro de la escultura y de lo que, como decía él, en las vísperas y en las horas de trabajo nos ha enseñado a vivir con honradez, con honestidad, con sensibilidad. Han sido, contando la del alcalde, 11 intervenciones, y yo me quedo con que son experiencias que habéis vivido de amistad, de compañía con Luis. Muchas veces a lo mejor sentados o de pie en silencio viendo cómo desbastaba madera, cómo pintaba, cómo se reía. Y habéis contado cosas que yo desconocía y que a mí me han llegado hondo. Este encuentro es un momento de acogida y de compartir, pero es algo precioso, precioso. Y bueno, yo lo que sí os quería decir es algo también que vosotros habéis recalcado, que para mí es una orientación también en la vida. Luis decía que la Semana Santa, que esa cultura popular de tantísimos años, de una antigüedad y unas raíces culturales antiquísimas, que es la Semana Santa andaluza, y alrededor todo el esfuerzo del mundo cofrade, él decía que la imaginería y la Semana Santa son la manera que tiene el pueblo andaluz de comunicarse con Dios. Lo único que os puedo decir es que, como alguien ha dicho, Dios transmite su gracia donde menos nos lo esperamos, que Dios nunca dejará a su pueblo huérfano, que no nos dejará a ninguno de nosotros solo, y que Dios nos habla a través de los pequeños detalles, de los detalles que vive la vida de su pueblo, a veces como la historia de Luis, que fue una historia de la periferia y vivir en la periferia. Llegó alto, pero también desde lo más sencillo. Así que daros las gracias y brindaros mi aplauso, porque es lo único que os puedo ofrecer. Gracias, gracias Manu también.